Muy buenas tardes, jóvenes. Qué gusto me da volverlos a ver. Y como recordarán, como parte del temario de esta semana, estuvimos analizando y repasando las rutas metabólicas a nivel celular. Y el día de hoy nos toca analizar la fotosíntesis. Comencemos. Los organismos fotosintéticos son muy importantes. En este caso, ¿por qué? Porque son organismos autótrofos. Al decir autótrofos me refiero a que son organismos que pueden sintetizar y crear su alimento a partir de materia inorgánica. En el caso de la fotosíntesis, a partir de agua, luz solar y dióxido de carbono que está disperso en la atmósfera. ¿Cuáles son los mayores representantes de esta ruta metabólica? En estas podemos encontrar las plantas, tanto terrestres como acuáticas, las algas, macroalgas como el kelp, o microalgas que podemos encontrar a nivel microscópico, y también las bacterias y particularmente las cianobacterias. En este caso, ¿qué repercusión podrían tener los organismos fotosintéticos? Pues sus repercusiones son enormes. Aquí podemos ver un ejemplo de un florecimiento algal que repercute mucho en las dinámicas de los océanos, cambiando las condiciones de química del agua y de nutrientes que pueden estar disponibles. En este caso, esa es la repercusión que pueden tener cuando es negativamente. Pero cuando es positivamente, podemos hablar de otros términos, como por ejemplo, ustedes sabían que la mayor parte del oxígeno producido en la Tierra no corresponde o no es producida en los bosques y selvas como la mayoría de los medios nos hacen creer. En realidad, ocurre en los océanos, en grandes extensiones de agua, donde las microalgas se encargan de producir tanto oxígeno, se encargan de su actividad metabólica también, que producen demasiado oxígeno que es liberado a la atmósfera y que nos acaba repercutiendo a nosotros más que los bosques y selvas. Ahora bien, aparte del oxígeno, ¿qué otro subproducto o producto nos beneficia de la fotosíntesis? Pues bien, no solo es el oxígeno, también es la energía química que fijan estos organismos para dejarlo disponible, en este caso, a organismos heterótrofos. ¿Qué son los organismos heterótrofos? Es lo opuesto a los autótrofos. En este caso nos referimos a organismos que dependen de materia orgánica para poder sobrevivir. Dependen de consumir otros organismos, otros subproductos para poder sobrevivir, como mencionamos, como es el caso de los animales, hongos u otro tipo de organismos. Entonces, es gracias a este eslabón primario, o que son los organismos fotosintéticos, que facilitan o proveyeron la capacidad para que existiera una cadena alimenticia y trófica que sustenta todos los ecosistemas que tenemos en la actualidad, que no solo es en las selvas, no solo en los desiertos, en los bosques, en los arrecifes, también repercute en nosotros, porque dependemos alimenticiamente o de manera alimenticia de las plantas para poder subsistir. Y bien, ¿ustedes sabían por qué las hojas de los árboles son verdes? Bueno, esto tiene una respuesta muy interesante. Fíjense que dentro de las hojas tenemos unos organelos llamados cloroplastos y dentro de ellos tenemos una molécula llamada clorofila, la cual tiene una función muy importante, que es absorber la energía lumínica del sol y ocuparla para transformarla en energía química. En este caso, absorbe espectros que van de luz azul a luz roja, pero curiosamente la luz verde es aquella que no absorben, es aquella que rechazan, y al rechazarla es rebotada y es la luz que nosotros podemos observar, la luz visible que nosotros podemos observar y que percibimos de color verde. La fotosíntesis se lleva a cabo en dos etapas. Las reacciones de la fase lumínica que se llevan a cabo en las membranas de los tilacoides que estoy señalando aquí, y las reacciones de la fase oscura o ciclos de Calvin que se llevan a cabo en el estroma, que es el espacio intermembranal. Les mencioné que la fotosíntesis requiere de 3 materias primas principalmente. En este caso, dióxido de carbono, que se obtiene a través de la atmósfera que hay, se obtiene a través de los gases disueltos que hay en la atmósfera y que es absorbida por unas estructuras en las hojas llamadas estomas, que se encargan del intercambio gaseoso, absorben el dióxido de carbono y como subproducto de la fotosíntesis liberan oxígeno igual a la atmósfera, es lo que comentamos en un inicio. La luz, como mencionamos, es absorbida gracias a la clorofila, la luz, y en este caso el agua
es absorbida mediante las raíces de la planta, que puede ser mediante lluvia o alguna otra fuente. Y bien, comencemos con las reacciones lumínicas. Las reacciones lumínicas implican o involucran a la luz, que es la fuente de energía física que aporta al sistema, en este caso a las membranas del tilacoide, y también está involucrada la molécula de agua, que va a aportar los electrones que van a ser transmitidos a otras moléculas. Al romperse la molécula de agua, se genera oxígeno molecular, que es aquel que se libera a la atmósfera y del cual nosotros dependemos para poder respirar. Y bien, ven estas moléculas de aquí. Estas son las que reciben los electrones de la clorofila y se transforman en moléculas de alta energía como el ATP o el NADPH. Por cierto, ¿ustedes saben por qué ATP? Bueno, ATP son las siglas de adenosintrifosfato. Trifosfato se refiere a que contiene tres átomos de fósforo. En este caso, estas moléculas albergan en dos enlaces fosfodiéster la suficiente energía química para favorecer la formación de enlaces en otros compuestos, como es el caso del dióxido de carbono, que es la fuente de carbono, la fuente orgánica para eventualmente sintetizar carbohidratos o azúcares, que en el caso de las plantas son principalmente almidón o sacarosa. Y el ciclo de Calvin, como mencionamos, se desarrolla en el estroma. Una manera interesante de ver esto es que también el ADP se le refiere a adenosin difosfato, o sea, dos átomos de fósforo. Entonces, se agrega un átomo de fósforo y eso le da más energía a la molécula para poderla ocupar eventualmente en la síntesis de moléculas más complejas. Finalmente, a manera de conclusión, la repercusión que ha tenido la fotosíntesis a lo largo de la historia en la Tierra ha sido enorme. En esta imagen podemos ver una simulación de cómo lucía la Tierra hace 3.600 millones de años, que luce muy diferente si la contrastamos con la que tenemos en la actualidad, con una atmósfera rica en dióxido de carbono, que sería mortal y tóxica para nosotros en la actualidad. Contrasta mucho con el oxígeno y la energía química que podemos recibir en la actualidad, que ha favorecido la diversidad y la evolución de la vida en la Tierra. Espero les haya gustado mucho esta clase y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias.